Este segundo sermón me produjo cuando lo estaba elaborando un poco de gracia, porque Ruth tiene 4 capítulos y yo pensaba en 4 capítulos abordar el libro, pero ya es el segundo domingo y no hemos terminado ni siquiera el primero. Pero yo creo que vale la pena profundizar. He visto que a veces algunos predicadores, algunos pastores sienten la necesidad de avanzar en la lectura del libro, en el estudio del libro, pero creo que nosotros no tenemos ninguna prisa por avanzar, en tanto nosotros meditemos correctamente de la enseñanza de la palabra. Creo que nos podríamos quedar incluso con un libro toda nuestra vida, pero dado que la palabra tiene 66 libros, también es necesario que nosotros avancemos en el estudio. Pues yo espero que ustedes tengan reciente la historia de Ruth y de Noemí en sus mentes. Ya leímos los primeros 5 versículos del libro, y si recuerdan, pues Ruth sale de la tierra, pero Noemí sale de la tierra de Israel y va a la tierra de Moab debido a una hambruna. Moab es un enemigo de Israel, es un enemigo natural de Israel, y tienen que ir a los campos de Moab porque si no iban a morir de hambre. Y las 4 personas que salen de Israel encuentran la muerte en Moab, y solamente Noemí, que es la matriarca, digamos, de esa familia de 4, queda con vida, y pues ya no le queda absolutamente nada. Y recientemente comparamos a Job con Noemí. Job creo que es el prototipo del siervo sufriente, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que realmente Noemí, a la luz de la verdad y de la realidad, Noemí tiene también muchas cosas que lamentar en un periodo bastante corto. Noemí es una de las protagonistas y lo era durante los 5 versículos, pero ahora Ruth es quien toma el protagonismo. La historia de este libro abre con una familia de 4 y ahora queda una familia de 3, donde es una suegra con sus 2 nueras. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, pero estos 2 hijos se habían casado con 2 mujeres, no israelitas sino moabitas, donde vimos que los moabitas no debían emparentar, los israelitas no debían emparentar con los moabitas. 2 nueras moabitas eran lo que le quedaban a Noemí. Dentro de las relaciones familiares actuales, una de las relaciones con menos popularidad es la relación entre una suegra y una nuera. Creo que dentro de todas las relaciones familiares la que más popularidad tiene de no ser tan amorosa es la de una suegra con sus nueras. Y dentro de la experiencia del mundo, si una nuera y una suegra sostienen su relación, es decir, si existe una relación entre una suegra y una nuera, es debido al hijo de la suegra, digamos, y al esposo de la nuera. O sea que este es el vínculo que se encuentra en medio para que exista algún tipo de relación. Esto empeorémoslo con el hecho de que estas 2 nueras eran enemigas naturales de su suegra. Pues no porque yo conociera su relación, sino porque naturalmente los moabitas eran enemigos de los israelitas. Y además, pues ya no estaba el hijo de por medio, ¿verdad? Ya no estaba el esposo de por medio. Pero al final de cuentas era lo que le quedaba a Noemí. A Noemí le quedaba Ruth y le quedaba Orfa. Al menos estas razones, esta familia política que tenía ahora no era suficiente razón para quedarse en Moab. Así que en cuanto pudo Noemí, se regresa a Israel. Acompáñenme en la lectura, versículos 6 y 7. Entonces se levantó Noemí con sus sueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero aquí hay un detalle. El texto no dice que Noemí deja a sus nueras y se regresa a ella. Dice que Noemí se regresa con sus nueras. Desde nuestra cultura, pues, no podríamos entender mucho esto que está sucediendo.
En la cultura oriental, recuérdense que el matrimonio también era una transacción. Cuando un varón contraía o quería contraer matrimonio con una mujer, la familia de la mujer tenía que recibir una dote. Sí, ahora ya estamos más o menos familiarizados con el concepto. Una dote, es decir, que la familia del varón debía pagar un monto en cualquier tipo de especias de valor de la cultura para obtener la mujer que pretendía el varón. La familia de la mujer obtenía esta dote y la familia del varón obtenía a la esposa del varón. La nueva familia era entonces más parte familia del varón que la de su propia familia. O sea, la esposa, la que llegaba a ser su esposa, tenía más una nueva familia que su familia de sangre. Era el varón quien heredaba los bienes de sus padres. Así que a la mujer no le darían herencia. Porque en una familia, si había un varón y una mujer, le darían la herencia al varón y la mujer se la darían a un varón que a su vez recibiría su propia herencia. Entonces la mujer tampoco en teoría se quedaba sin herencia. Reconociendo que el matrimonio es una sola cara. Esa es la forma donde, como se veía en Oriente, de alguna forma es lo que nosotros tendríamos que tener en mente. Yo recuerdo que en algunas pláticas con ciertas personas que no creen en el matrimonio decían, nosotros nos vamos a casar, decía una amiga, yo me voy a casar por bienes separados porque si nos divorciamos. Y yo le decía, ya estás pensando en divorciarte y no te has casado, ni novio tenías. Entonces, la cultura de este tiempo era, la mujer se iba con el varón, pero aunque ella no heredaba nada, lo heredaba su esposo que sí heredaba. Entonces no es como que a la mujer le dejara desamparado. Lo que pasa es que nosotros leemos a veces la cultura antigua a través de nuestros propios ojos. Pero esta era la razón por la cual Ruth y Orfa se van con Noemí. Este caso es especial porque el marido ha muerto. El hijo de Noemí ha muerto. Noemí había heredado entonces las mujeres de sus hijos. Y por eso se va con ellas. Noemí el texto dice que Noemí escucha que Dios ha visitado. Que Dios ha visitado su tierra y que ahora hay pan. Eso quiere decir que la hambruna había acabado. El versículo 7 dice que Noemí salió con sus nueras. Aquí lo que dice literalmente la letra en hebreo es que Noemí se llevó a sus nueras. Las agarró y se las llevó. Eso es lo que significa. No significa que la acompañaron, sino dentro de todo lo que se llevó Noemí, también iban sus nueras allí. Y así empezaron su camino de regreso a Belén de Judá. Pero sucede algo en el camino. Acompáñenme la lectura. Versículo 8 y 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Entonces, en el camino, Noemí reflexiona acerca del destino de ella y de sus nueras. Y entonces lo que piensa es que es necesario que ella quite la obligación de sus nueras de acompañarla a ella. Al final de cuentas, Noemí iba a su tierra, donde seguramente los israelitas también recibirían a las moabitas como enemigas. Ya no estaban, ellas eran viudas, eran jóvenes, al menos más jóvenes que Noemí. Es interesante que no se les dice que regresen a la casa de su padre, dice regresen a la casa de su madre. Esta era una cultura patriarcal, ¿verdad? Basado más en el hombre, en el padre de familia que en la madre. Así que el énfasis de Noemí no es tanto por decirle cualquier cosa, no es como, no importa si vas a la casa de tu padre o a tu madre. No, Noemí habla de la casa de la madre porque en el momento en que Noemí emparenta con Ruth y con Orfa, ellos se vuelven familia. Y Noemí se vuelve la madre de Ruth y de Orfa. Lo que Noemí les está diciendo entonces, regresen ya no estén conmigo, su madre política, sino regresen con su madre real. Regresen con su madre natural. Eso es lo que le está diciendo Noemí.
También resulta interesante cómo Noemí las bendice. Vean cómo las bendice. Recuérdense que Israel tenía al Dios verdadero y Moab tenía falsos ídolos. De hecho, nosotros cantamos el Salmo 135, donde dice que Jehová es el Dios verdadero. Todos los ídolos de las naciones son plata y oro. Eso es lo que cantamos en el primer canto, ¿no? ¿Acaso Noemí? Vean entonces que cómo bendice Noemí a Ruth y a Orfa para que se regrese. Jehová haga con vosotras misericordia. Pero uno se pregunta por qué Noemí les dice que Orfa y Ruth se vayan con misericordia, la misericordia de Jehová, si se van a regresar a la tierra de los ídolos. ¿Acaso Noemí no cree que su Dios está sobre todos los dioses y que es mejor que lo acompañen en lugar de regresarse? ¿O acaso Noemí estaba tan triste que no le importaba que Dios tuviera el dominio sobre todos los dioses? Y ahora estaba tan amargada que mejor es que se regrese. O las envía como alguien que confía en el Dios verdadero y está segura que Orfa y Ruth, cuando regresen, mantendrán la fe de su familia política y harán bien a su familia natural. No tengo la respuesta, pero vale la pena hacer la reflexión. Pero en la operación matemática de Noemí no se obtenía el mismo resultado en el cálculo de Ruth y de Orfa. Para lo que Noemí era beneficioso, no lo era tanto para Ruth y para Orfa. Seguimos leyendo, versículo 9. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí sí las despidió y hasta las besó. Pero la tristeza de Noemí pudo más. Y la esperanza, pero la tristeza de Noemí no pudo más que la esperanza de Ruth y de Orfa. La amargura de Noemí no pudo más que el amor de Ruth y de Orfa. Ellas honraron su pacto matrimonial y se quedaron con su suegra. Y yo no pretendo que esta costumbre se quede hoy en día. No estoy diciendo que hemos olvidado las grandes costumbres del pasado. Estoy diciendo que ellas tomaron una decisión mucho más allá. Porque realmente nunca fue obligatorio para las nueras que cuando muera su marido, si muere su marido, acompañen siempre a su suegra. Esto no es una obligación. Pero si ellas habían hecho esto, era porque su compromiso sobrepasaba completamente sus intereses. En ese momento, su suegra las necesitaba más que nunca. No es lo mismo una viuda anciana y sola que 3 viudas acompañadas y 2 de ellas en edad de trabajar. No es lo mismo. Este fue un compromiso en el cumplimiento del deber, pero más allá del deber. Ellas entendieron que Noemí era su familia también. Orfa y Ruth entendieron que Noemí era su familia. Y como viuda y anciana, la necesitaba más que nunca. En nuestra sociedad existe una lamentable idea de que el matrimonio debe vivir aislado, sin entrometidos. Es cierto que cuando una pareja se casa, tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, pero esto es a un nivel relacional. No, tampoco pretendo hacer una defensa de la papitis y de la mamitis que muchos casados tienen, ¿no? Estoy hablando de que la relación primaria que adquiere un matrimonio es con su cónyuge. Esto significa que el matrimonio tendrá una exclusividad carnal, una mente única, una prioridad familiar y el deber de mostrar al mundo que su unión tan íntima es la unión de Cristo con su iglesia.
Pero esto no significa que la familia deba ser abandonada. La familia externa. No significa eso. Esto claramente nuestro Señor Jesucristo lo enseña acerca de las tradiciones humanas. En Marcos 7, que ya estudiamos Marcos, Jesucristo despotrica en contra de los fariseos y su tradición porque no quieren sostener a sus padres. Porque supuestamente los bienes con los que iban a honrar a sus padres, ellos habían dicho, no, esto es corbán, esto es ofrenda a Dios, y en vez de dárselas a mis padres, las llevo al templo, pero en vez de llevarlas al templo me las quedo un momento hasta que me muera y después las llevo al templo. Y Jesús dice, no, por sus tradiciones invalidan el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O cito también a mi papá, que dice, cuando uno se casa con la familia también. Los padres del cónyuge pasan a ser los propios padres y los cuñados pasan a ser los propios hermanos. Y cada familia nuclear tiene una prioridad a sus miembros nucleares. Pero su segunda prioridad es su familia extendida. Y Orfa y Ruth entendieron esto. Su propia madre estaba en su país, pero su madre seguramente tenía la familia que le acompañaba. No ven en ella la necesidad de su presencia y se quedan con su suegra, que es viuda y anciana. ¿Con qué viviría Noemí? Ella ya no tenía nada en el lugar a donde iba. Si dejaron todo para ir a Moab 10 años después, poco más de 10 años después, ya no tenía nada cuando regresaron. Acompáñenme al versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y cuando dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vean que Noemí insiste. Ya les dijo la primera vez, regrésense, pero les dice, no, en serio regresen. Noemí insiste y le dice, vuélvanse hijas mías. Esto quiere decir que Noemí también sabe que ellas son ahora sus hijas. Noemí también lo sabe. Si ellas estaban tan fielmente a su lado porque creían que era su madre, Noemí también está consciente de que para ellas son sus hijas. El compromiso que sus hijos habían adquirido con estas mujeres idólatras y extranjeras, al final de cuentas, era un compromiso que también Noemí tenía. Pero, al final de cuentas, este compromiso no terminaba siendo un compromiso meramente legal. Era un compromiso de amor. Había sido forjado por el afecto que ella se tenía. En otras palabras, ellas la amaban y Noemí las amaba a ellas. Volveos, hijas mías. Y desde aquí empieza algo que se llama la ley del levirato. Perdón que me ponga un poco técnico. Dice el texto, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. ¿Qué tiene que ver Noemí con que tenga más hijos? ¿Qué tiene que ver eso? Uno con lo otro. Noemí, pero Ruth y Orfa ya estaban bastante grandes. ¿Por qué les dice esto? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25, hermanos.
Deuteronomio 25, vamos a leer del versículo 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos, si muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, o sea, matrimonio. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces a su cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, no quiere casarse conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Así que esta ley decía que en un matrimonio donde había una viuda y habían varios hermanos, el matrimonio que enviudaba, si la familia no tenía hijos, porque el hijo se supone que iba a sostener a la madre, entonces venía el cuñado, un cuñado que estuviera soltero, y debía casarse con la viuda. Esa era la ley que se conoce hoy como la ley del levirato, la ley del cuñado, que es lo que significa en español, ley del levirato. Y al mismo tiempo, bueno, y si el cuñado no quería casarse, que podía decir que no, de acuerdo a la normativa de Deuteronomio, los ancianos, es decir, los jueces de Israel, debían ir con este matrimonio, con este cuñado, y decirle: tienes que casarte. Si aún así no se quiere casar, entonces vendrá la viuda con la que no se quiere casar, le escupen la cara y le pondrán un apodo. Le pondrán a él y a su casa la casa del descalzado. Y a nosotros nos puede parecer un poco irrelevante el nombre, pero para Israel era un nombre de deshonra. Era un nombre de deshonra. Esta ley, de hecho, no era única en Israel. O sea, solo los israelitas no tenían esta ley. Muchas culturas de ese entonces tenían la ley. Por ejemplo, los hititas, los eteos, yo no sé si ustedes recuerdan la historia del rey David, cuando mata a un muchacho para quedarse con su esposa. Él era hitita o él era eteo. Los eteos tenían en su artículo 193 de su código hitita. Y también estaba el pacto de Baal. Y también otro documento que se llama la lucha de Baal y Yam. Es decir, que los moabitas conocían la ley del levirato. No era extraño para los moabitas que pues, a ella le tocaba casarse con su cuñado. Y por eso Noemí les dice: aunque yo conozca un varón, aunque yo me case, aunque yo conciba esta noche y en 9 meses tenga un hijo, ¿acaso ustedes lo van a esperar para casarse con él? Regresando a Israel, un hermano debía tomar la mujer de su hijo, pero en Deuteronomio y en otros documentos antiguos, la palabra hermano era un poco flexible. Y podía ser que cualquier varón de la familia extendida, próxima, pudiera tomar también a la mujer. Con mucha seguridad, entonces, podemos decir que tanto Ruth como Orfa sabían que podían casarse con su cuñado, pero sus cuñados estaban casados y ahora estaban muertos. Entonces tal vez llegando a Israel se podían casar con alguien, pero Noemí sabía que si no querían a los moabitas lejos, no los iban a querer en Israel. Versículo 13, vamos a Ruth, capítulo 1, versículo 13. Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí era realista. Suponiendo que ella como viuda y anciana pudiera conseguir un esposo, y suponiendo que pudiera tener hijos, y suponiendo que ellas pudieran esperar
a la edad significativa y suponiendo que los hijos quisieran casarse con ella y suponiendo que ellas quisieran casarse con ellos, igual Noemí les dice, váyanse a su casa. Pero Noemí es mucho más realista y es sincera, porque aparte de su motivación para pedirles que se regresen a sus casas por ellas mismas, Noemí les dice, es que yo estoy amargada. Regrésense porque yo estoy amargada. Ella no le echaba la culpa a la vida. Muchos dicen, es que la vida me ha tratado mal. La vida no me ha tratado mal. Aquí dice, Jehová, la mano de Jehová ha ido contra mí. Ella sabía que dentro de los designios eternos del Dios Todopoderoso, lo que le estaba sucediendo en ese momento no era culpa del destino ni de la vida, era de Dios. Como Job lo dice en capítulo 2, versículo 10, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Jeremías en Lamentaciones 3:38, no sale de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal. Y la respuesta es que tanto la bendición como la maldición, tanto la bondad como la calamidad vienen de Dios. Sigamos leyendo, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, la viuda de Kelión, accede a Noemí y se regresa a su casa. Y antes que nosotros juzguemos a Orfa con severidad, antes de decir, a esta Orfa, ¿por qué se regresa? Recordemos que es Noemí quien la había librado de la obligación. Regrésate. Que al final de cuentas no era necesariamente una obligación formal. En cuanto una mujer enviudaba y no había quien la tomara por ley de levirato, ella quedaba libre de volver a casarse. El apóstol Pablo, muchos siglos después, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice, la viuda queda libre de su compromiso matrimonial para casarse otra vez. O sea, ella podía hacerlo. No juzguemos con severidad a Orfa, y Orfa piensa en sí misma, y ella quiere una familia, y ella quiere un matrimonio. Ella también era viuda al final de cuentas, no solo Noemí. En una cultura donde casarse también era una cuestión social para no morir de hambre, pues no podríamos juzgar con severidad a Orfa. Además, el deseo de formar una familia es un deseo legítimo de todos. ¿O a alguien aquí no le gusta tener familia? Esa es la sugerencia de Noemí. Noemí en el versículo 9 le dice que se casen. Pero Noemí no insistió. Pero Ruth escogió un camino mejor, más excelente. Ella se quedó con su suegra. Noemí no insistió más. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Aquí se visualiza de mejor forma la amargura de Noemí. Que Ruth se regrese a su casa y que se regrese con sus dioses. No le importa si se queda con Dios, el Dios verdadero Jehová, o si se regresa con sus propios dioses, con Baal, con Quemos, no importa. Puede que pensara que si su propio Dios no había cuidado de su propio pueblo, mucho menos cuidaría de un extranjero al cual Dios mismo había maldecido muchos años atrás. Vuélvete a tu casa y a tus dioses junto con Orfa. Esta es la máxima expresión de la amargura que llevaba Noemí. Que se vaya, déjame sola. Ella no tenía ninguna razón para que Ruth la acompañara, ni siquiera que Ruth pudiera aceptar a Dios como su Dios. Tal vez habrá dicho, mejor que me acompañe porque así confirma al Dios en su corazón. Que se vaya con sus dioses, que se regrese con Orfa. Pero, así como tenemos la máxima expresión de la amargura, aquí también tenemos la máxima expresión de la devoción en Ruth. Versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. No sigas insistiendo. No solo no me voy a ir, sino que te voy a acompañar a donde quiera que tú vayas.
No se trata de que si se regresa a Belén o no, o a otro lugar, yo voy a ir contigo. Vivirá entonces con ella. Aquí la fuerza del verbo acerca de vivir con ella no es tanto de habitar, no es tanto decir, donde tú te quedes en un hotel, ahí me quedaré yo. No, aquí dice, yo voy a cohabitar contigo. Yo voy a compartir la familia contigo. Yo estaré en la misma casa contigo. Aquí la fuerza de vivir juntas es que ella siempre estará en la misma familia. No regresará a sus dioses, porque ya no son más sus dioses. Ruth se casó con Malón y asumió a su nueva madre e hizo pacto también, aparte de con la madre, hizo un pacto con Dios. Ella conoció al Dios vivo, al Dios del pacto, al Dios que nunca abandona, y no la estaba abandonando ella, aun cuando ella misma fuera viuda, sino que siempre está, este Dios siempre está presente en la vida de su pueblo. Así como Ruth se casó con Malón hasta la muerte, así tomó el pacto con Noemí como su nueva madre hasta la muerte también. Ruth no estaba diciendo que regresaría a Moab cuando Noemí muriera. Ruth no le dijo, te voy a acompañar y cuando tú te mueras, yo me regreso. Ruth no le dice eso. Ruth le dice, yo voy a morir contigo. Y si no me muero yo, ahí me voy a quedar y ahí me van a sepultar. Es decir, mi sepulcro, tu sepulcro será mi sepulcro. Donde muera tu familia, ahí estaré yo también enterrado. Ruth hace algo muy de los israelitas. O sea, Ruth tenía un conocimiento ya de la ley bastante grande. Vean lo que dice Ruth. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿De quién es este lenguaje? Del rey David. Este es un juramento. Los israelitas sabían que solamente debían jurar por Dios. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás y por su nombre jurarás. Que Jehová me quite la vida si no soy hasta sepultada contigo. Invocar a Dios sobre un juramento era parte de la gran maldición que podía adquirir alguien. Pues también déjeme decirle que los juramentos, así como la ley de Levirato, no era algo especial de la ley de Dios. Muchas culturas tenían los juramentos. Por ejemplo, los egipcios tenían la historia de Anubis y Bata. El juramento de ellos era Ra Habakti, tú eres mi Dios, solo tú puedes juzgar entre el justo y el injusto. Era bastante conocido los juramentos. Pero Ruth no jura por sus dioses. Ruth no dice, yo juro por Chemos. Ruth dice, yo juro por Jehová. Que Jehová sea por testigo que si yo no cumplo mi juramento. Dios usa el nombre, pero Ruth usa el nombre personal de Dios. No solamente dice, Ruth no dice, juro por Elohim. Elohim era la forma en que se conocían a todos los dioses. Incluso, de hecho, Génesis dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Dios, ese Elohim es un nombre genérico para todos los dioses. Ruth no dice así. Ruth dice Jehová, el nombre personal de Dios para con su pueblo. Miren, para Noemí no estaba claro, pero para Ruth sí estaba claro. Y es cierto que Noemí había llegado a una tierra, a la tierra moabita, como una enemiga y como una forastera. Pero ahora Ruth estaba tan comprometida a vivir como parte de esta tierra a la cual originalmente era su enemiga. ¿Qué es Ruth? Sino una figura de nuestro Salvador. El Salvador Jesucristo conoce nuestro dolor y lo conoce mucho mejor que nosotros, porque nosotros somos pecadores y Él no era pecador. Es decir, Él tuvo una mayor sensibilidad al pecado que nosotros. Una mayor sensibilidad que nosotros no tenemos. Nuestro pecado ha hecho que nuestro corazón no sea sensible ante el pecado y sufrimiento ajeno. Cuando nosotros vemos sufrimiento ajeno, pues, que lo siento, ¿verdad? Lástima que está pasando eso, pero no es que nos lamentemos por el dolor ajeno. Somos conscientes del sufrimiento hasta que nosotros sufrimos.
Pues nuestro Señor Jesucristo no era así. Él siempre tuvo compasión y siempre estuvo dispuesto a vivir por nosotros, porque Él no tenía pecado. Por puro amor descendió de la gloria y asumió carne mortal y el cuerpo decadente para poder salvarnos. A nosotros, a los que no lo estábamos buscando, a nosotros que queríamos vivir solos, en la amargura de nuestra vida, Él juró por sí mismo, Jesucristo juró por sí mismo acompañarnos hasta el fin del mundo. Ruth juró por Jehová, pero Jehová también hacía juramentos, hace juramentos. Jehová, ¿por quién jura Jehová? Por sí mismo. Jehová no puede jurar por alguien mayor porque no hay nadie mayor, así que juró por sí mismo fidelidad a su pueblo. Este juramento lo hizo Dios al padre Abraham para que él y su descendencia, y para nosotros, los que creemos hoy, y para nuestros hijos, que somos herederos de la gracia y el amor, y nos pone delante de nosotros su juramento. Un juramento que sella con la sangre de Cristo, y nosotros estamos hoy delante de Él para confirmar ese pacto, jurándole a Él fidelidad eterna. Acompáñenme, para ir cerrando, acompáñenme a Hebreos capítulo 6. Versículos 13 al 19. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es fácil que nosotros nos amarguemos. Hace falta muy poco dolor para que nos amarguemos. Hace falta un poco de tráfico para que nos amargue el día. Hace falta muy poco para que vivamos retraídos, aislados, ensimismados y no recurriendo a Dios o a otras personas en ayuda. Pero Cristo, como Ruth, fue más allá del deber. Cristo, mucho más que Ruth, fue más allá del deber. Cristo es la naturaleza del amor, pero el Cristo también es la naturaleza de la santidad y de la justicia. Nosotros como pecadores no merecíamos misericordia, pero su amor fue más allá para comprometerse sobre sí mismo, para acompañarnos y para salvarnos. Nosotros que éramos enemigos de Él, como Moab lo era de Israel, ahora Cristo nos ha hecho su pueblo, su especial tesoro y herederos de las promesas. Y dice Hebreos, tenemos ahora un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para aferrarnos a la esperanza que hay en Él. Esta esperanza es firme y segura. El apóstol la cataloga como el ancla del alma. Ruth 1:18 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hoy los que estamos aquí, Cristo nos hace un juramento y jura por sí mismo ser nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Devolvamos su amor jurando amor eterno hacia Él. Por Cristo juremos con fe que nos unimos a la vida de Él para recibir de Él su gracia y su vida nueva.
Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque ¿qué es la vida de Ruth sino la vida del Salvador? Que se ha acercado a nosotros, a los que vivíamos alejados, en amargura, en la tristeza que solamente el mundo da. Y tú interpusiste un juramento sobre ti mismo, en el cual nosotros tenemos esperanza y al cual nosotros nos aferramos. Que tu compromiso con nosotros para acompañarnos hasta el fin del mundo sea tan claro para nosotros que sea un ancla en nuestra alma. Confesamos nuestros pecados, Señor, que somos débiles, que hace falta muy poco para enojarnos, para ponernos tristes. Y aun cuando las tribulaciones sean fuertes, se nos olvida que tú has pasado por muchas más grandes tribulaciones y que tú conoces mejor el conocimiento, el dolor que otros, que cualquiera de nosotros, Señor. Te pido que tú tengas misericordia de nosotros y nos veas con compasión como siempre lo has visto, y que nos veas con amor, porque aunque nosotros nos alejamos de ti, tú siempre estás ahí, y aunque nosotros te olvidamos, tú siempre estás a nuestro lado. Que ni la muerte nos separe de ti, Señor, porque en ti confiamos, que somos tus hijos. Confirma por tu Espíritu esta verdad en nuestro corazón. Por el Salvador y Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén, hermano.